Supercrack Estrella presenta el rostro de Jesucristo en una foto de viajero del tiempo. En la red circula una foto en blanco y negro que se ha identificado como siendo de José de Arimatea y Jesús hablando animadamente, caminando en un campo al parecer, no está claro de trigales, seguidos más atrás de quien ha sido identificado como el apóstol Juan y alcanza a insinuarse otro grupo que sigue a estos protagonistas principales de la escena. Esta es la foto, y ella trasluce autenticidad confirmada por muchos expertos. Pero es claro que no existían cámaras fotográficas en esos días. Entonces solo puede ser un caso de viajero del tiempo, atrás de quien ha sido identificado como el apóstol Juan y alcanza a insinuarse otro grupo que sigue a estos, uno de ellos lleva un bastón. Se trata del viajero del tiempo llamado Jason, de Caballo de Troya, tiene su bastón multiusos con el que puede grabar, pero está claro que él no puede realizar esta fotografía, pues aparece en la foto. La fotografía la ejecuta otro viajero del tiempo llamado Paul Mounet. Tenemos, por lo tanto, dos viajeros del tiempo. Para entenderlo todo mejor tenemos que viajar al año 1889, ese año Nikola Tesla procede un experimento de viaje en el tiempo en la Provenza francesa, el experimento se realiza por la noche en un mes de junio. Para dejar una huella de este experimento se contrata a un desconocido pintor llamado Van Gogh, el hermano de Van Gogh está dentro de las élites Illuminati, él da el nombre de su hermano para ser el artista que plasme este viaje en el tiempo. Paul Mounet entra en la máquina y conectan varios generadores y otras fuentes de energía desconocidas. Una gran luz ilumina la máquina, y en el cielo se abren portales. Paul Mounet viaja a la época de Jesucristo, se desconoce qué aventuras tuvo que vivir hasta llegar a ese campo de trigales donde aparece Jesús con sus apóstoles, pero esta es la única foto que hay de Jesús. Cuando los hombres de negro descubren que se ha procedido la fotografía, se lanzan a la casa de Paul Mounet. La vida de Paul Mounet está en peligro, contacta con el mayor Jason, y le ofrece una salida, para salvar su vida. Le ofrece su puesto en la nave cuna y poder viajar a su tiempo de vuelta, pero tendrá que permanecer oculto, pues los hombres de negro están dispuestos a darle casa. En 1890 Paul Mounet contacta con la viajera del tiempo Sigrun, conocida muchos años después como la mujer de Isdal. Paul Mounet le dice a la viajera del tiempo que contacte en Noruega con un joven matemático de 19 años llamado Karl Stormer. La razón por la que Paul Mounet quiere contactar con él, es porque el día que se realizó el viaje en el tiempo en 1889, Karl Stormer fue el que le prestó su cámara fotográfica espía para fotografiar a Jesús en el pasado. Él le explicó la manera en la que tenía que esconder la cámara de fotos en su ropa, el donde debía poner el botón del disparador de la cámara de fotos. Él sabría cómo ponerse en contacto con Nikola Tesla. Sigrun viene de otra época, es alemana y participó en los experimentos de máquina del tiempo nazi. Ella se presta a esta manera, le dará también otro mensaje muy importante a Karl Stormer, le explicará cómo encontrar un satélite llamado el Caballero Negro, fundamental para que los viajeros del tiempo puedan hablar con teléfonos móviles en el pasado. El actor que ha robado suspiros desde su primera aparición en la pantalla grande, tiene un gran parecido con el actor francés del siglo XIX, Paul Mounet. La insólita imagen de una mujer hablando por celular, en 1890. Una misteriosa fotografía tomada en 1890 muestra a una mujer con un extraño objeto que mantiene cerca de la oreja. ¿De qué se trata? Hay decenas de insólitas teorías que rondan en internet, y una de las preferidas de los usuarios es la posibilidad de viajar en el tiempo. Esta teoría se sostiene a partir de misteriosas imágenes y vídeos que se comparten en la web. Y este sería el caso. En 1890, con una cámara espía, el matemático noruego Karl Stormer, 1872-1957, tomó una fotografía que muestra a una mujer caminando con un objeto en su mano que apoya en su oreja. Para tomar esta fotografía, Stormer utilizó un chaleco con cámara oculta Stern, inventado por Robert de Grey y fabricado por primera vez en 1886 por Western Electric en Nueva York. Según se supo, a él le gustaba retratar a la gente en su estado natural y sin que lo percibieran. Entonces, ¿se trata de una viajera en el tiempo hablando con su celular? Sobre la fotografía. Pero hay una vuelta de tuerca que hace de este caso un desconcertante juego de espejos, ya que la foto en cuestión es extraordinariamente parecida a un cuadro del pintor alemán Johannes Raphael Welle, 1848-1936, pintado en el año 1900. Hay que decir que este pintor también participó en el experimento de 1889, es más que seguro que Paul Mounet le entregará la foto en el 1900. ¿Será una foto de este cuadro?
Si lo fuera estaría develado el misterio, pero al parecer no lo es. Veamos una foto del cuadro del pintor alemán. Ya hemos explicado cómo realiza este cuadro lo pinto de la foto. Sin duda tiene una apariencia de estampita religiosa y obviamente carece de credibilidad como foto real. La foto que analizamos posee el blanqueo producido por el sol que baña las imágenes como se supone que sucedería en una foto de exteriores, lo que no existe en la foto del cuadro de Johannes Raphael Welle, pero además la expresión general de las figuras en la foto del cuadro carecen de la impronta de una foto real. Puede verse además que la inclinación de la cabeza, tanto del apóstol Juan como de Jesús, difieren si comparamos las dos fotos. Veamos. Las diferencias entonces entre la foto del cuadro de Johannes Raphael Welle y la foto que venimos analizando son insalvables, incluso suponiendo los recursos y artimañas del Photoshop. Digamos que tienen un ADN diferente, si bien la escena, curiosamente, es la misma. Esto nos introduce en un espacio de misterio similar al del sudario de Turín o la tilma de Juan Diego, o, más actualmente, a la igualmente pendiente de explicación imagen del rostro de Cristo, según el sudario de Turín, que apareció en los crop circle de los campos de cereales de Inglaterra. No hay un análisis pedestre que explique a cabalidad todas estas cosas ni el misterio que comentamos. Como apareció la foto de una escena de hace más de 2000 años que es idéntica a la de un cuadro pintado en el año 1900. Y no pretendemos aquí resolver este doble misterio que pertenece al ámbito de la fe. Pero, ya que se hizo pública una escena inesperada del ministerio carnal del Hijo de Dios, podemos ahondar en el significado de la misma. Es decir, intentar desentrañar qué nos dice hoy esta escena y por qué es relevante para nuestros días. Véase que un falsificador, en todo caso, hubiera puesto a Jesús conversando con el apóstol Pedro, ya que José de Arimatea apenas aparece en los evangelios luego de la muerte de Jesús. Es decir, esta escena es una distorsión de la imagen que generalmente nos hacemos de Jesús Yeshua caminando acompañado de sus discípulos por los paisajes de la Tierra Santa, ya que introduce un personaje ajeno a ellos en forma protagónica. Y el análisis de lo que la tradición cuenta sobre José de Arimatea puede darnos pistas sorprendentes que expliquen de algún modo su aparición en esta foto y aporte elementos de mucho interés sobre la expansión del Evangelio en los primeros siglos mucho más allá de las fronteras de las tierras bíblicas. Aunque los evangelios solo relatan el episodio de la solicitud del cadáver del crucificado a Pilato, de quien se dice que era amigo, para enterrarlo en su tumba particular, José de Arimatea fue un personaje clave en el cristianismo naciente después de la muerte y resurrección de Jesús Yeshua. Tomamos de la red esta semblanza. En comparación con la escasa información que hay sobre José de Arimatea en los evangelios, aparece mencionado bastante en los textos apócrifos, en las leyendas posteriores y en los romances artúricos. En estos relatos se dice que José era un mercader de estaño que llevó a Jesús a Inglaterra durante la juventud de este, que fue el fundador del cristianismo en Gran Bretaña y que era el guardián del Santo Grial. Es un tanto sorprendente que José de Arimatea, un pequeño personaje del Nuevo Testamento, esté relacionado con Gran Bretaña, pero una larga tradición le asocia con Cornwall y Somerset. Estas tradiciones afirman que llevó consigo en una ocasión al joven Jesús en un barco mercante. Si por entonces Jesús ya conocía Gran Bretaña, entonces resulta comprensible que enviara al apóstol Felipe allí. La tradición dice que era el hermano menor de Joaquín, el padre de la Virgen María, y por tanto tío abuelo de Jesús. Y es natural pensar que habría recibido el testimonio de María Miriam sobre la divina personalidad de su hijo. Como narra la breve semblanza que citamos, José de Arimatea era comerciante de estaño el cual traía de Bretaña, hoy Inglaterra. Era un potentado para la época y su relación familiar con Jesús, más el hecho de que éste había quedado huérfano al perder a quien se creía que era su padre José, hace creíble que alguna vez lo haya llevado consigo en sus viajes a Bretaña, en donde existen tradiciones que afirman que efectivamente Jesús estuvo allí y construyó con sus manos una pequeña cabaña de barro y ramas para morar. Vea el suscriptor de mi canal que esto amplía la visión que generalmente tenemos de la vida de Jesús y llena de interés los años que no conocemos entre su niñez y cuando era como de 30 años. Incluso explica el por qué no se dice nada de esos años, ya que el relato de estos viajes, cuando todavía no había comenzado su ministerio, sacaría de foco la revelación principal que comienza a partir del bautismo en las aguas del Jordán. Pero hoy aparece una foto en que se ve a José de Arimatea en una conversación a la que Jesús parece prestar gran atención. Es decir, de esta foto aprendemos que José de Arimatea tenía una relación especial, ya que de lo contrario no estaría hablando con él separado del resto de los discípulos.
El apóstol Juan, que es el más cercano, obviamente no participa de esa conversación y se mantiene a una discreta distancia. Esta escena muestra que José de Arimatea no era un discípulo oculto como Nicodemo, que lo visitaba en las penumbras de la noche, sino que tenía una relación estrecha con el profeta que desafiaba el Sanedrín. En esta escena lo vemos caminando con Jesús Yeshua a pleno sol. Recordemos que Jesús Yeshua afirmó que tenía otro redil que debía de sumar al que estaba ante sus ojos en la tierra prometida, es decir, que sus ovejas no eran solo el pueblo judío. Cosa que confirmó rotundamente en el episodio de la mujer sirofenicia al declarar a sus discípulos que él había venido, en esa primera manifestación, solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estaba fuera de Israel en ese momento, por eso quizás fue tan enfático en su afirmación. Es más, fue para alcanzar a esas ovejas perdidas desterradas que levantó a los 12 apóstoles a los cuales el Espíritu Santo revistió de dones de lo alto en Pentecostés. ¿Y dónde estaban esas ovejas perdidas? Pues comenzaban a cubrir por entonces toda la tierra, mezclándose con todas las naciones según la marca profética pronunciada por Oseas y Amos de parte de Yahweh. Y una parte de esa descendencia de Israel desterrada y mezclada que vendría a tener con el tiempo un rol preponderante en la divulgación del Evangelio al mundo, se asentaría en diversas oleadas migratorias en Bretaña e Inglaterra, a donde más tarde llegó el mismísimo apóstol Pablo y otros apóstoles, por ejemplo Felipe, con la buena noticia del reino, que era en realidad un rescate ofrecido a un pueblo disperso. De hecho, quien recibe en su corazón a Jesús Yeshua entrega su vida a un rey y señor de un pueblo y una tierra concreta, Israel y Sion. Por eso el anuncio del Evangelio afirma que un remanente volverá a Sion, como un sinónimo de que será salvo. Isa 10, 22, Rom 9, 27. Y José de Arimatea fue un instrumento de esa extensión del Evangelio a las ovejas perdidas de la casa de Israel, alusión naturalmente a la descendencia del Israel llevada al exilio por el emperador asirio Sargón II en el 722 AC. Y lo fue de dos maneras: llevando a su divino sobrino nieto hacia ellas antes del inicio de su ministerio, y luego de su muerte y gloriosa resurrección fundando el cristianismo en Bretaña, construyendo el primer edificio especialmente destinado al culto cristiano en tierras lejanas y portando consigo el Santo Grial, que fue el leitmotiv excluyente de las leyendas artúricas, y así son denominadas ya que no hay registros históricos precisos, que constituyeron el rico humus de la primera cristiandad en tierras europeas. José de Arimatea nos aporta entonces la dimensión horizontal del Evangelio, su sorprendente extensión hacia los extremos de la tierra, una pieza importante del misterio de la conversión al cristianismo de los pueblos fundacionales de la hoy Europa, que llevarían luego al mundo entero la fe naciente cumpliendo la gran comisión. Y si José de Arimatea nos da la dimensión horizontal del Evangelio, la extensión, el tercer personaje de la foto, nos aporta la dimensión vertical que todos conocemos, aquella que nos liga estrechamente con el Padre Celestial. Nadie como el apóstol Juan, que aparece muy joven en la foto como en realidad lo era en ese entonces, nos hace penetrar con más audacia en el cielo y sus misterios con su revelación escrita. Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo. La voz dijo: sube aquí. Y al instante, yo estaba en el espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él. Apocalipsis 4, 1, 2. Y también este apóstol amado nos habla en sus cartas con divino candor del amor del Padre unido al Hijo que está a nuestra disposición. No hay duda de que esta dimensión vertical presidió a los siglos de la gracia que están a punto de terminar. Era excluyente en el mensaje de los apóstoles: viene el reino prometido y se va a hacer evidente el designio secreto que leemos en Efesios 3, 4, 6. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. El plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Esta foto entonces nos trae un signo que debemos captar. Nos revela el protagonismo de José de Arimatea en la vida de Jesús Yeshua, su contribución a la extensión territorial del Evangelio en momentos en que la dimensión vertical representada por el apóstol Juan ya casi ha rescatado a la plenitud de los gentiles y está a punto de consumarse. En Romanos 11, 25 y siguientes se nos dice que cuando la plenitud de los gentiles, esto es, el remanente salvo de la casa de Israel tiendas de Jacob Efraín, se haya completado y entrado en el pacto, el nuevo pacto, entonces todo Israel, esto es,
Judíos y gentiles que fueron levantados para exaltar su nombre, serán salvos, que quiere decir, estarán prontos para retornar a una Sión gloriosa luego de las bodas celestiales del Cordero. Será la plena manifestación del Israel de Dios / Jezreel, el reino de los cielos, luego de que todo lo que pueda ser movido haya desaparecido para que permanezca lo inmutable. Heb 2, 26, 28. Es Paul Mounet, un actor francés que murió en 1922. Su cuerpo nunca fue encontrado. Como ven, el protagonista de Matrix parece no haber envejecido ni un poquito en más de una década, además de no cambiar el look. Si bien algunos creen que esto se debe a que el muchacho no hace ni una mueca cuando actúa, pero lo cierto es que hay indicios de que aquí pasa algo raro. No parece haber botox u otras operaciones estéticas. Pero lo que es más llamativo aún. Miren ahora un autorretrato del pintor francés Paul Mounet. Mounet aparentemente habría muerto en 1922, pero su cuerpo nunca apareció y su verdadero desenlace es un misterio. Ahora miren estas tres fotos. La misma máquina del tiempo del tío de las gafas de sol que sale en esta foto. Paul Mounet era médico, y luego se convirtió en un actor. El surgimiento de la ciencia médica podría haber sido un problema para un inmortal, pero al convertirse en un magnate de la medicina, podría haber logrado la protección de cualquier tipo de preguntas sobre su apariencia eterna. Paul Mounet nunca olvidaría ese día, el que se encontró a Jesús en un campo de trigo. Había estudiado un poco de arameo, y eso fue fundamental para poder preguntar dónde podía encontrar al extraño hombre que hacía milagros. Los hombres de la época le hablaron de un campo de trigo donde él y sus hombres pasaban todos los días. Paul Mounet se posó en el campo y esperó su momento. A lo lejos se podía ver una hilera de gente en fila. Delante de todos ellos estaba Jesús. Paul Mounet sintió que se desmayaba de la emoción. Pero entre todos aquellos apóstoles destaca uno, era rubio, era el único que tenía un bastón. Paul Mounet lo observó con detalle. Ese hombre parecía distinto a los demás. Aquello llamó la atención Paul Mounet, que intentó acercarse al hombre del bastón y entablar una conversación. El mayor Jason notó algo extraño en Paul Mounet. Su acento francés, hablando un terrible arameo, le hizo sospechar. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.